Seguimos en DevTV, este programa dedicado a Rusia, y bueno, en este segundo bloque nos vamos a dedicar más a hablar de Rusia en relación con el mundo, ¿no? Vamos a ver el segundo informe, adelante. Al estallar la Unión Soviética en 1992, la nueva Rusia recibió en herencia las Fuerzas Armadas, los misiles, las embajadas, la mayor parte de su industria y 17 millones de kilómetros cuadrados que le permitieron seguir siendo el país más grande del mundo y una potencia militar y nuclear. El caza de quinta generación ruso superará a sus análogos en equipamiento y será casi 3 veces más barato. Así lo dijo Vladimir Putin cuando presenció la prueba de la última novedad en la industria aérea rusa. El primer ministro ruso se trasladó al aeródromo donde contempló el vuelo de la máquina. El avión demostró el funcionamiento impecable de todos sus sistemas avanzados y sobre todo su alta capacidad de maniobras. La aeronave puede desempeñar tanto el papel de un caza como el de un avión de asalto. Pero la nueva Rusia cayó muchos puestos y de ser la segunda potencia del planeta, hoy su economía es un poco más grande que la de España y ocupa el puesto número 11, según un informe del Banco Mundial. Para producir $1, Rusia gasta más energía que Japón y Alemania, 2 veces más que los Estados Unidos y un 30% más que China. Most of the 20th century, the tiny Chinese border town of Manzhouli remained in the shadow of its richer, more powerful neighbor. But over the last 20 years, things have changed. China is now the world's second largest economy, and Russia now supplies what China demands. Con la recuperación económica, el lujo brilla en la nueva Moscú. Se tiran abajo edificios emblemáticos y se los reconstruye exactamente igual. La capital es la ciudad con más billonarios del mundo, aún por encima de Nueva York. Estos fabulosos consumidores pagan los impuestos más bajos del planeta, un 13%, comparado con el 57% que pagan en Francia y en Suecia. Now, there are more billionaires in Russia than anywhere else in Europe, according to Forbes. The business magazine has just published its annual list of the world's billionaires, and the list has almost 1,000 names, 62 of which are Russians. The top man here is Vladimir Lysin. The steel producer is worth almost $16 billion. En la Feria de los Millonarios de Moscú se intenta marcar el fin de la crisis. Aquí se encuentran artefactos del perfecto millonario, un collar con más de 700 diamantes, un helicóptero por más de $800.000, autos de lujo y, por ejemplo, esta cacerola con piedras preciosas y bañada en oro. Esta cacerola está hecha con oro. Hay 739 gramos de oro y tiene diamantes incrustados, 270 piedras de diferentes tamaños. Cuesta $200.000. A pesar del boom económico, las estadísticas oficiales indican que el salario medio es de 23.500 rublos, unos $800, pero esta cifra esconde una profunda brecha social. La diferencia de ingresos entre el 10% más pobre y el 10% más rico, que era de 8 veces en 1992, 20 años después se duplicó. Rusia ha cambiado considerablemente desde la caída del telón de acero. Tarde a la noche, en este bar de San Petersburgo, se mezclan cócteles y tragos de diseño para celebridades, artistas, gente de negocios y hasta una estrella pop. Las cosas están cambiando para bien en este país y San Petersburgo es parte de Europa ahora. Puede que haya una base sólida de clientes adinerados para que esta discoteca funcione a tope cada fin de semana, pero son minoría. A las puertas quedó el otro San Petersburgo, que no está de fiesta precisamente. Son muchos los que esperan con ansias la hora del reparto de comida. El gobierno debería contar a esta gente para entender el problema y saber qué servicios necesitan. Deberían montar un plan especial, crear refugios, hacer cosas específicas que ya se hacen en otras partes de Europa o Estados Unidos. A Rusia se la respeta solo cuando se para con fuerza sobre sus propios pies. Estas fueron las palabras de Vladimir Putin en campaña. El mensaje para Occidente era claro. Ante el avance de la OTAN, con Estados Unidos a la cabeza, con el plan antimisiles hasta las fronteras mismas de Rusia, su presidente dio claras muestras
muestras de su postura al frenar un ataque preventivo sobre Siria o defender en el Consejo de Seguridad a Corea del Norte. Y Rusia envía buques de guerra a las aguas sirias. La medida está destinada a prevenir cualquier ataque extranjero contra el territorio de la nación árabe. Según fuentes rusas, el reciente movimiento transmite el mensaje de que Moscú bloqueará cualquier ataque de la OTAN con el pretexto de una intervención humanitaria. En 2008 se inició una vasta reforma militar. Las Fuerzas Armadas se redujeron en 200.000 personas para redondear 1 millón y se está pasando de un ejército de conscriptos a un ejército profesional. Los soldados, por contrato, deberán subir de 40% hoy a 85% en 2020. El poder de disuasión ruso se renueva. Todavía no es la potencia que fue, pero será cuestión de tiempo. Bueno, vamos a decir que los datos de estos dos informes están basados en una nota muy extensa, muy completa, sumamente interesante que elaboró Patricia Lee para la revista DEF, que la pueden ver. Realmente te felicito, Patricia, porque es interesantísima la nota, habla de historia, de comparaciones, muy abarcativa, muy interesante. Fabián, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, Muriel, gracias. Bueno, como en este bloque vamos a hablar del lugar de Rusia en el mundo, me gustaría preguntarte primero, Fabián, el mapa que queda, ¿no?, tras la caída de la Unión Soviética, esa transición que aparenta sin sobresaltos y pacífica, y sin embargo, si vemos las cifras de muertos que han dejado hasta ahora, si bien no se puede tener un número cierto, muchos hablan de 200.000 personas, ¿no? ¿Qué es lo que dejó esta caída de la Unión Soviética? La Unión Soviética obviamente es protagonista del fin de la Guerra Fría, pero también es protagonista de dos épocas posguerra fría. La primera es el caso tal vez más extremos, también hay algunos casos en Latinoamérica y en otras zonas subdesarrolladas, de esta idea de los 90 de capitalismo salvaje, del animal spirit, ¿no?, de regreso al darwinismo social. Rusia fue escenario de eso, digamos. Patricia lo vivió en persona ya como corresponsal, digamos, esta idea de que el mercado manda todo, el Estado molesta, los privados tienen que tener poder, que derivó en una nueva nomenclatura, no política, sino de grandes empresarios, muchos de ellos exfuncionarios soviéticos, muchos de ellos jóvenes, que se adueñaron de bienes del Estado, la siderurgia, el petróleo, los minerales, etc. Ahora, en complicidad con funcionarios del Estado, muchos de ellos provenientes de la vieja Unión Soviética, porque no había forma de ser ni político ni militar en los 90 si no había sido en la época soviética, ¿no? Con la carga del fanatismo de los conversos, digamos, ¿no? Ese que hacen una exageración muchas veces de ciertas convicciones. Ahora, para fin de los 90, Rusia empieza a tener síntomas de composición gravísima, sociales, políticas, a nivel de presupuesto militar, incluyendo, digamos, el núcleo duro del Estado, que era su aparato de inteligencia y de seguridad, lo último que le restaba al Estado soviético de fuerte. No casualmente, ese sector, lo que llaman los siloviki, ¿no?, la nomenclatura, los hombres fuertes de las Fuerzas Armadas de inteligencia y de seguridad, que habían sido cómplices o habían interactuado y se habían nutrido de esa fiesta de los 90, bueno, se dan cuenta que se está por morir. Vos podés ordeñar la vaca, lo que tenés que tratar es que la vaca no muera. Vos podés hacerla adelgazar, que rengue, pero si se muere se acabó el circo. Y ahí, a fines de los 90, en contexto de la crisis económica del 98, que es una crisis muy fuerte económica soviética, rusa, esa nomenclatura toma el poder. O sea, lo condiciona Yeltsin, al cual habían acompañado hasta ese momento, y es como que dicen, bueno, la vaca no puede morir. ¿Con posibilidades crees de volver a ser la gran potencia que fue? No, yo creo que Rusia tiene unas limitaciones, por ejemplo, graves en temas demográficos, ¿no? Una cuestión demográfica que no es fácil de revertir. Tiene vecinos muy poderosos, en el sentido de... Claro, con un país que está perdiendo habitantes, ¿no? Al contrario de lo que ve uno en lo que es la tendencia mundial, el problema precisamente de Rusia es que está perdiendo algo que... Pierde habitantes y está rodeado de países con natalidad alta, claro, países asiáticos, países islámicos, la propia China, digamos, ¿no?
Por lo tanto, tema demográfico. Ahora, ¿qué tiene Rusia? Primero que todo, Rusia tiene una cantidad inmensa de recursos naturales. Es el primer productor por lejos de petróleo, de gas, de minerales. Ocupa 1/5 de la superficie terrestre del planeta. Digamos, ¿no? O sea, todo lo que hay en el mundo hay grande posibilidad de que esté ahí. Segundo, tiene un complejo industrial militar que sin duda después del de Estados Unidos es el más desarrollado. O sea, si uno mira el presupuesto de defensa ruso, es hoy 1/10 del presupuesto de defensa de Estados Unidos. Cuando en la Guerra Fría era la mitad, el 40%, hoy es el 10%. Bueno, eso también llama la atención, ¿no? Si uno considera lo que es la economía rusa hoy, que está en el puesto número 11, ¿no? De acuerdo a datos de 2010, el gasto militar que tiene es altísimo si lo comparamos, por ejemplo, con otra economía enorme como es Alemania, que es mucho mayor que la rusa. Esto no despierta protestas en la gente acepta esto como un precio de que Rusia siga siendo la madre Rusia o critican que se destinen tantos fondos a lo militar. Bueno, no es un tema popular, digamos, de conversación general. Hay sí un sentimiento de que está bien que se restaure el ejército porque había llegado a una debacle durante los años 90. Entonces el hecho de que se vuelva a valorizar la profesión militar, de que se vuelvan a subir los salarios, y de que además de subirse los salarios en la profesión militar se resuelve el problema de la vivienda, que era un problema gravísimo para todos los oficiales que salían y se jubilaban, está bien visto porque es un país donde el ejército tuvo un peso tremendo. Claro. Pero el hecho de que se vayan a dedicar, creo que 7.500 millones de dólares, si no estoy mal, a la rearme de las Fuerzas Armadas en los próximos años, de aquí al 2020, es un hecho que ha generado incluso una crisis muy grande dentro del mismo gobierno, porque el ministro de Economía, Alexei Kudrin, que estuvo 11 años desde el 2000 hasta el 2011, renunció el año pasado cuando se anunció la candidatura presidencial de Putin. Entre otras cosas dicen que porque considera que no se puede hacer semejante gasto tan grande en el rearme de las Fuerzas Armadas rusas. ¿Cuál es el poder que tiene Rusia hoy en el mundo, Fabián, en este mundo multipolar, no? Bueno, en el tema específico militar, sin duda, con sus limitaciones, por las crisis de los 90, los últimos años ya de los 80, que es un PBI relativamente chico, es uno de los 11 PBI más grandes del mundo. Digamos. Brasil tiene una economía en producción de riqueza anual más grande que Rusia. Ahora, la Unión Soviética tiene un complejo militar industrial solo superado por los Estados Unidos. Es la segunda potencia termonuclear del mundo, es junto a Estados Unidos, digamos, para decirlo muy sencillamente, es el único país hoy que está en condiciones de destruir a los Estados Unidos. Digamos, tiene misiles intercontinentales, los Topol, tiene un conjunto, obviamente números más reducidos, con problemas, pero el poder estratégico militar de Rusia hoy, después de 10 años de recuperación, es sin duda el segundo poder militar convencional del mundo y sin duda el nuclear. Digamos, decir primero, segundo, Estados Unidos y Rusia se pueden destruir mutuamente. Por lo tanto, decir Estados Unidos tiene más bombas nucleares que Rusia no tiene ningún sentido porque el holocausto sería garantizado. Por lo tanto, si uno mira los PBI, se puede engañar, porque puede decir, no, Rusia es menos, es igual que España. No, Rusia no es igual que España.